Vamos a pedir la orientación de Dios para este estudio bíblico. Dios Santo que habita la eternidad, Señor, una vez más estamos ante tu presencia para pedirle, Señor, tu orientación para que podamos estudiar tu palabra y aprender un poquito más de ella, para que podamos siempre, Señor, en lo aprendido, las lecciones aprendidas, poder practicar en nuestras vidas diarias. Te rogamos, Señor, ayúdanos a comprender estos mensajes y que también la transmisión sea bastante estable para provecho de todos los que estamos conectados para este estudio bíblico. Te lo agradecemos, estas bendiciones, en nombre de Jesús. Amén. Cuando uno generalmente busca información sobre la historia del cristianismo, principalmente por internet, la gran mayoría de la información escrita es engañosa y relata falsamente que Jesús fundó la Iglesia romana y constituyó a Pedro como el primer papa. Esa es la historia oficial que se propaga con más intensidad, aunque la Iglesia romana haya sido establecida en realidad unos 300 años después de Cristo por un emperador romano y no así por los discípulos de Jesús. La desinformación fue tan grande en una época en que las personas no tenían acceso a las escrituras sagradas y que incluso se pensaba que la Biblia habría sido escrita en latín. En un artículo escrito en la página de internet monografías.com sobre la Iglesia cristiana en los siglos II y III, el autor escribió respecto a la expansión del cristianismo lo siguiente, abre comillas, y hubo muchos judíos que se convirtieron al cristianismo, sobre todo fuera de Palestina, cierra comillas. La frase no tiene ningún sentido, pues Jesús, siendo judío, fundó su comunidad dentro del judaísmo. Sus discípulos eran judíos y los miembros que creyeron en el Mesías Jesús eran judíos y frecuentaban a las sinagogas judías. Lo correcto sería decir, y hubo muchos no judíos que se convirtieron al cristianismo, ya que él mismo nació desde la nación de Judá con judíos. Fue con el ingreso creciente de los no judíos a la sinagoga de los judíos creyentes en el Mesías Jesús que los vínculos nacionales con la nación de Judá comenzaron a disminuir drásticamente en la comunidad establecida por Jesús y sus apóstoles. Pues el objetivo era realmente que las verdades de Dios dejaran de ser exclusivas de una nación para que fuera abrazada por personas de toda tribu, lengua y nación. Pero la situación empezó a cambiar cuando personas malintencionadas ingresaron a las comunidades mesiánicas arguyendo que deberían dejar de practicar lo que los judíos practicaban y deberían dejar de creer en lo que los judíos creían, flexibilizando las creencias, adaptándolas a las prácticas paganas que se rehusaban
ellos a abandonarlas. Por ello, en la literatura disponible al público en general, se relaciona el cristianismo a la iglesia, principalmente a la iglesia romana. Pareciera que la iglesia romana adquirió los derechos del uso de esa terminología como franquicia y que las iglesias derivadas de la religión oficial del Imperio Romano pasaron a usufructuar de esa misma franquicia que, como toda franquicia, exige que se cumpla ciertos procedimientos. Así, comúnmente, las religiones denominadas cristianas no guardan el sábado, aceptando el día de domingo de la institución madre que detiene la franquicia o el rótulo de cristiana. El cristianismo falso no se impuso con un simple decreto, con una orden, con un solo acontecimiento. La creación de un nuevo orden religioso que asumió nombres bíblicos cuya base es justamente negar el fundamento de los apóstoles y profetas, se fue formando poco a poco, envolviendo a los seguidores de Cristo desde el primer siglo, cuando aún vivían los apóstoles. La Biblia relata un personaje clave, precursor del falso cristianismo, que se llamaba Simón, quien practicaba la magia en Samaria, quien se bautizó y quiso comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo, y eso le dijo a Simón el mago, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Después de Simón el mago, fueron apareciendo otros que se infiltraron en las comunidades mesiánicas y buscaron engañar a los creyentes en el Mesías Jesús. La caída de la nación de Judá en manos del Imperio Romano fue la disculpa más lógica para que el obispo de Roma, Víctor, en el final del siglo II, declarara que su cargo era superior a todos los obispos de todas las iglesias a lo largo y ancho del Imperio Romano. Nunca fue extraño para ninguna población en la historia que la fuerza de poder militar dominante también imponga dominio en todas las demás áreas, incluyendo la religiosa. Víctor se autonombró la cabeza de todas las iglesias cristianas porque el poder del imperio, porque él estaba en el centro del poder del imperio romano, estaba en Roma. Él fue quien cuñó el término excomunión para sacar fuera del cristianismo, de su cristianismo, a todos sus contrarios, rotulándoles como herejes. Víctor también empezó con el reemplazo del idioma religioso del griego para el latín. Pero eso aún era el comienzo para aglutinar todas las ideas falsas en un solo centro, en la capital del Imperio Romano.
Las iglesias del Oriente, quien eran la mayoría constituida por las comunidades de Asia Menor, de Judea y Egipto, e incluso comunidades griegas, no estaban dispuestas a aceptar completamente las imposiciones del obispo de Roma. Bueno, al principio eso no ha pasado, no aceptaron. Pero había algo en común entre todas las iglesias, todas las comunidades cristianas. No tenían sede central, pues Jerusalén dejó de ser la sede de la iglesia, había dejado ya de ser la sede de la iglesia hace unos 120 años antes del obispo de Roma, Víctor. ¿No? Por el Imperio Romano lo destruyó el templo y destruyó Jerusalén en el año 70 de nuestra era. En todo ese tiempo, las iglesias locales estuvieron ocupadas, cada una por su lado, se debatiendo sobre la naturaleza de Jesús y la validez de guardar la Pascua en la fecha que observó Jesús, el 14 del mes de Nisan. Y también debatían si era necesario guardar el día de reposo, el sábado del séptimo día. Los verdaderos seguidores de Cristo, que entendieron la transición de Israel hacia la iglesia de Dios bajo Cristo, comprendieron que las verdades de Dios estaban dejando de ser exclusivas de una nación, en este caso la nación de Judá, para ser enseñadas de esas mismas prácticas agregadas del conocimiento que trajo Jesús y los apóstoles, para ser enseñadas y practicadas a las personas de todas las naciones, tribus y lengua. Sin embargo, los debates cristológicos y el cuestionamiento de que si los seguidores de Cristo deberían o no practicar todo lo que los judíos practicaban sobre la base de las Escrituras, hizo con que muchos se alejaran de la verdad. Como ya habíamos estudiado antes, Marción de Sinope buscó anular tempranamente las escrituras hebreas en la primera mitad del segundo siglo. Pero muchos judíos defendían aún que Jesús no había desechado la ley de Dios y sus mandatos, y que los seguidores de Cristo no judíos estaban obligados a cumplir la ley. Ellos mantuvieron la autoridad de la Biblia hebrea. Sin embargo, no comprendieron que el nacionalismo judío estaba destinado a desaparecer entre los seguidores de Cristo. Por ello, este grupo de judíos tempranamente seguían exigiendo también la circuncisión. Esos judíos fueron conocidos como ebionistas, pero el problema principal fue el hecho de que ellos no creían en la divinidad de Jesús, arguyendo que no tenía preexistencia y que cuando nació habría sido adoptado por Dios para hacer su obra. La subcorriente del ebionismo, una subcorriente del ebionismo fue conocida por adopcionismo, donde Jesús habría sido una persona adoptada por Dios para hacer su obra. Así que nunca habría dejado de ser humano en esa falsa concepción. Y otra corriente de ese periodo
Opuesta al ebionismo fue el docetismo, que creía que Jesús era divino, que carecía de un cuerpo físico. Su apariencia en esa corriente docetismo y su sufrimiento habían sido apenas una ilusión. En contra de ese pensamiento del docetismo, el apóstol Juan escribió que Jesús sí nació como ser humano. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, leemos: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero en el siglo III, los debates cristológicos fueron más intensos. La creencia del adopcionismo se continuó con Ario de Alejandría, lo que fue conocido con esa corriente, fue conocida como arrianismo, que sostenía en la segunda mitad del siglo III que Jesús no era Dios, que fue apenas creado por Dios. Otra corriente que podemos ubicarla entre el ebionismo y el docetismo es la corriente del gnosticismo dentro del cristianismo, que creía que la salvación no venía por la fe, sino por el conocimiento, porque gnosis en griego significa conocimiento. Y también esa corriente del gnosticismo creía que lo físico era malo y lo espiritual era bueno. Creían que Dios creó un mundo espiritual y luego creó un ser inferior, responsable a su vez de crear este mundo físico con elementos espirituales que están atrapados dentro de la materia física. Y justamente el gnosticismo se constituyó en una de las más serias amenazas al cristianismo entre los siglos I y IV de nuestra era, mismo que influenció muchas de las heresías de aquel periodo, como el adopcionismo, que no creía que Jesús era divino, muy parecido al gnosticismo, que no creía que Dios pudiera materializarse en algo malo como es la materia, según ellos. ¿Se acuerda cuando hemos hablado de Marción de Sinope, quien dijo que el Dios de los judíos era malo en la Biblia hebrea, que él había denominado Viejo o Antiguo Testamento? Y que también Marción de Sinope dijo que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios bueno. La corriente marcionista es gnosticismo, pues Marción creía que los textos de la Biblia hebrea eran el producto del creador inferior que creó este mundo físico malo, un ser espiritual que estaba muy por debajo del Dios supremo. Sin embargo, es importante darnos cuenta que la proliferación de diferentes corrientes de interpretación también evidencia otra cosa. Evidencia el crecimiento de la independencia de las diferentes comunidades cristianas a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y el cristianismo, que fue ganando cada vez más adeptos desde las comunidades establecidas por Jesús y luego por los apóstoles,
ya para el siglo III era una fuerza laboral, productiva y económica en el Imperio Romano. Los cristianos acapararon una gran parte de la producción de las riquezas, mientras que el Imperio Romano se veía inmerso en una de sus peores crisis económicas de la historia, debido a la mala administración, a la corrupción, a los gastos desnecesarios que fue minando la economía de los césares. Casi 30 emperadores se sucedieron en el lapso de 50 años. La inflación se disparó en el Imperio Romano y el comercio se paralizó en las provincias lejanas que quedaron aisladas entre sí. Sin contar que en las fronteras los pueblos bárbaros aprovechaban esta debilidad de Roma para llevar a cabo sus incursiones, conforme reza un artículo recién publicado por la National Geographic. No hay duda que los cristianos cumplían con sus obligaciones tributarias, obedeciendo el principio enseñado por Jesús de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El poder económico crecía en las comunidades cristianas porque los recursos eran utilizados correctamente según los principios bíblicos. Mientras que en Roma estaba al borde de la bancarrota porque despilfarraba los emperadores los recursos del imperio. Acá van algunos datos. En algunas comunidades, los cristianos eran percibidos como hombres ricos y ocupados en actividades muy lucrativas. El escritor sirio del siglo II, Luciano de Samosata, hizo referencia a la manera en la que los cristianos se ayudaban mutuamente para librarse de las detenciones, empleando para ello importantes sumas de dinero. En época del emperador Aurelio Cómodo, funcionaba en Roma una banca cristiana. Además de que las riquezas de las distintas comunidades les permitían sostener desde fines del siglo II lugares de culto, centros de estudios de alto nivel como el de Alejandría o Nisibis, con profesores y abundancia de libros, como así también la muy bien nutrida biblioteca de Elía en Jerusalén. En un estudio encontré que los distintos centros cristianos eran organizados bien. Eran organismos políticos, económicos y financieros, además de unidos por la misma fe religiosa. Organismos gobernados por personas competentes y responsables, células políticas organizadas a alto nivel, lo que he visto en algunas investigaciones. En la mitad del siglo III, en medio a crisis económica del Imperio Romano, hubo 2 persecuciones contra los cristianos realizadas por los emperadores Decio en el año 250 y por el emperador Valeriano del año 256 al 259. Y no se puede desechar la tesis
de que dichas persecuciones tuvieron como fondo principal el económico, la confiscación de los bienes bajo la justificación de infidelidad hacia el Estado. Y después de esos emperadores vino el emperador Galieno, quien cesó las persecuciones contra los cristianos, con una paz que duró unos 4 decenios. Y no hay duda que el hecho más trascendental, que fue la palanca para la oficialización del cristianismo dentro del Imperio Romano, lo causó, paradójicamente, lo causó el emperador Diocleciano, quien promovió la última y más sangrienta persecución contra los cristianos. Para reorganizar el imperio y luchar contra la crisis económica, el emperador Diocleciano, en el año 293, dividió el imperio romano en 4 partes, lo que se conoció como la tetrarquía. El oriente y el occidente fueron puestos un emperador mayor en cada uno de esos lados del imperio romano, a Maximiliano y Diocleciano, respectivamente. Los que fueron conocidos como los Augustos. Y también Diocleciano puso 2 emperadores menores, Constancio Cloro y Galerio, que serían los sucesores de los emperadores mayores, quienes fueron estos denominados Césares. Al principio comenzó a funcionar ese sistema bastante bien. Y Diocleciano, viendo la necesidad que en el imperio existía una unidad común para que se mantenga funcionando bien, entonces Diocleciano promovió un resurgimiento religioso romano asociando a él y a Maximiliano como dioses. A él fue asociado Diocleciano a Júpiter y Maximiliano a Hércules. Pero el problema es que había demasiados cristianos en el imperio y venían en crecimiento desde el año 260 debido a la paz empezada por el emperador romano Galieno. Entonces esa cantidad de cristianos un poco iba a frenar esa idea de volver el imperio a la religión de pagana de sus ancestros. Si bien existen escasas fuentes para corroborar la cantidad de cristianos existentes en ese periodo, se considera que había aumentado los cristianos de 1.1 millones en el año 250 a 6 millones en el año 300 de nuestra era, lo que equivalía al 10% de la población del Imperio Romano. Y para finales del siglo III, la Iglesia cristiana ya se había consolidado en algunas de las mayores ciudades de la antigua Roma. En el año 303, la tetrarquía emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigía a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales del imperio. Fue el comienzo de una sangrienta persecución en todo el imperio contra los cristianos y que duró hasta el año 313. Sin embargo, y paralelamente
se produjo guerras civiles dentro del Imperio Romano, ya que los Augustos y los Césares querían ser cada uno de ellos el emperador de todo el imperio. En el año 306 ingresó a esa tetrarquía Constantino, aclamado por sus tropas, y en el año siguiente, del año 307, ya era reconocido Constantino como Augusto y asumió el control de toda parte occidental del Imperio Romano al derrotar a Magencio el año 312 en la batalla del puente Milvio sobre el río Tíber en Roma. Desde esa batalla se difundió el mito de que Constantino habría supuestamente tenido una visión de una cruz. Lo que sí es que Constantino se habría convertido al cristianismo a partir de esa batalla, por lo menos dijo que se había convertido. Mientras tanto, en el oriente, el emperador Licinio, denominado Augusto, en el año 313 derrotó al otro Augusto, a Maximino Daia. Entonces ahí ya había solo oriente y occidente, a Constantino en un lado y Licinio del otro lado. Así la tetrarquía se redujo a apenas esos dos emperadores del oriente y occidente, y luego estos dos emperadores firmaron, a presión del mismo Constantino, en ese mismo año 313, el Edicto de Milán, que estableció la libertad de religión en el Imperio Romano. En un estudio académico tenemos una aclaración importante que nos da luz sobre la conversión al cristianismo del emperador Constantino. El estudio dice que, abriendo comillas, el estudio dice, en el siglo IV después de Cristo es cuando se observa el primer emperador cristiano, Constantino, convertirse en protagonista de las narrativas cristianas tras adoptar una postura pro-cristiana. Cierra comillas. Y ahora viene lo más importante en ese estudio. Abrimos comillas nuevamente y leemos. Durante este periodo, el emperador desarrolló una serie de acciones que favorecieron a los cristianos, especialmente a los obispos, así como a él mismo, porque con su cambio en la forma de gobernar el Imperio Romano, ganó en sus manos el poder universal del territorio y fortaleció sus proyectos políticos. Cierra comillas. Acá es donde conocemos la verdadera fase de la historia del falso cristianismo, pues fue el instrumento usado por Constantino para ganar a sus rivales Césares y Augustos y volverse el emperador máximo del Imperio Romano. La idea de Constantino fue muy buena. Al entender que el cristianismo se había alastrado por todo el Imperio Romano y entre sus rivales. Al apoyar al cristianismo, Constantino contaba que el pueblo se iba a poner a su lado para acabar con sus rivales, con la propuesta de un solo emperador, Constantino, un solo ejército bajo Constantino y una sola religión, el cristianismo de Constantino.
Así Constantino empezó a contactarse con cada centro cristiano en Asia Menor, en Antioquía, en Alejandría. Pero eso lo desorientó mucho, porque cada centro religioso tenía un pensamiento distinto sobre Jesús. Constantino se concientizó de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de su consejero, el obispo Osorio de Córdoba, convocó a un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea. Hoy esa ciudad se encuentra en Turquía. El propósito de este concilio fue el de establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia. Los más de 250 obispos que concurrieron al concilio de Nicea, que empezó un 20 de mayo del año 325, tuvieron las facilidades del viaje, haciendo uso de carros y caballerías gratuitamente, como si se tratara de un asunto del Estado. Incluso los gastos de los asistentes durante la reunión fueron pagados por el tesoro público. Los obispos tomaron asiento a derecha e izquierda de la sala y esperaron la llegada del emperador, el cual fue recibido por todos los asistentes puestos en pie. El emperador entró vestido de púrpura y refulgente de oro, semejante a un ángel celestial de Dios, lo que escribió algunos de los cronistas. Uno se puede preguntar, ¿y dónde estaba el Papa? Del cual la Iglesia romana rotula una sucesión desde el apóstol Pedro. No había ningún papa. Los historiadores de la Iglesia romana se limitan a decir que no estaba el papa. Así, eso evidencia que el primer papa con verdadero poder fue Constantino, el emperador romano. Luego que el emperador Constantino diera un breve discurso, se iniciaron los debates sobre la naturaleza de Cristo y las discusiones fueron muy acaloradas. Sin embargo, el fondo del primer concilio era de unificar las creencias de las iglesias en el Imperio Romano con la protección del imperio. Y el más grande ganador de todo ello fue Constantino, quien reinó por 31 años hasta su muerte en el año 337. Y el concilio de Nicea sirvió para intentar conciliar dos posiciones opuestas sobre la naturaleza de Jesús. Una que creía que Jesús era solamente hombre y otra que creía que Jesús era solamente Dios. El veredicto final, traducido en el credo de Nicea, fue que Jesús era las dos cosas, al mismo tiempo, hombre y divino. Y Arrio, que no aceptó el veredicto, juntamente con algunos otros que se rehusaron firmar el documento final, fueron desterrados de sus ciudades por el emperador Constantino. Ahí sentó un precedente interesante, ¿no? El emperador desterrando los que no estaban de acuerdo con lo que se decía, la voz oficial de la Iglesia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que el Imperio Romano se aliase con el llamado cristianismo? ¿Cómo es posible que aquellos héroes
de la fe que aún poseían en su cuerpo las marcas del martirio, obedeciesen ahora al poder temporal, congregándose en un concilio convocado por un emperador pagano, cristianizado a medias. Constantino colmó de privilegios a los cristianos y elevó a muchos obispos a puestos importantes, confiándoles en ocasiones tareas más propias de funcionarios civiles que de pastores de la Iglesia de Cristo. A cambio, él no cesó de entrometerse en las cuestiones de la Iglesia, diciendo de sí mismo que era el obispo de los de afuera en la Iglesia. Eso decía el emperador romano. El edicto de Milán, promulgado en el año 313, efectivamente dio libertad religiosa, pero no estableció todavía el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Esto vendría después, en el año 380, bajo el emperador Teodosio. El cristianismo no se convirtió en la religión oficial en tiempos del emperador Constantino, pero resultó ser la religión más popular, la religión de moda, pues era la que profesaba el mismo emperador. Tal popularidad estaba destituida de motivos espirituales. Así, a partir de la intervención de un emperador para unificar el imperio bajo su poder, ayudó a la organización de las iglesias y permitió la oficialización de muchas herejías y combatió a otras que les parecían contrarias. Se oficializó y se reconoció una iglesia que se había separado por completo del judaísmo, desechando las verdades bíblicas que los judíos habían heredado de largo tiempo, desde el linaje de Sete, hijo de Adán y Eva, hasta Noé. Desecharon a Abraham y las verdades que mantuvo la nación de Israel, organizadas por Moisés. Y también desecharon las verdades mantenidas por el remanente de la nación de Israel, es decir, los judíos. La historia que hemos estudiado hoy, que ya se estaba desarrollando desde el siglo I, es sobre el surgimiento del poder religioso más grande de todos los tiempos, que se apropió como franquicia de la terminología cristiana, pero que ha negado su eficacia, como profetizó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es como si Pablo estuviera resumiendo lo que sucedió en el concilio de Nicea del año 325, donde bajo el imperio romano se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartaron de la verdad el oído y se volvieron a las fábulas. La historia confirma
lo que las Escrituras ya habían anunciado que iba a pasar. Hemos visto cómo Jesús trabajó para la transición entre Israel y la Iglesia de Dios, enseñando que las verdades reveladas a través de todos los tiempos permanecerían hasta el fin de los tiempos, desde el linaje de Sete hasta Noé y en la descendencia de Sem, hijo de Noé, hasta Abraham, Isaac y Jacob, y en la nación de Israel, organizadas por Moisés, seguido de la nación de Judá, organizadas por el rey Josías, y después por el sacerdote Esdras. Verdades que dejarían de ser mantenidas por una sola nación y se esparcirían por todo el globo terrestre a través de la Iglesia de Dios, constituida por fieles de todas las naciones, tribus y lenguas, antes del establecimiento del reino de Dios. Así es la realidad de que Cristo vino a enseñar. Si en el pasado las verdades de Dios se rastrean de Sete hasta Judá, a partir de Jesús no hay más lazos consanguíneos ni genealogías que culmine en cada uno de nosotros hoy que buscamos guardar las verdades de Dios. Los seguidores de Cristo en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, estamos unidos por la fe y por el poder que desde Jesús recibimos a través del bautismo al ingresar en su comunidad, que heredó y cumple todas las verdades de Dios desde la creación del ser humano. Esta es la línea correcta de la Iglesia de Dios. Y a partir de Jesús, los que nos esforzamos en seguir este camino de vida, como explicó el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, dice, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que nos conecta con el linaje de Abraham, que es el linaje de Sem, hijo de Noé, y de Sete, hijo de Adán, de quien desciende Noé, lo que nos conecta con ese linaje, hoy la Iglesia de Dios, es la fe en Cristo, que se traduce en la obediencia en todo lo que ha enseñado y amplificado de la palabra de Dios. En cada cierto momento, Dios ha intervenido para mantener vivo el conocimiento que lleva a la salvación. Dios destruyó al mundo antiguo cuando el linaje de Sete se redujo a un solo individuo justo en la tierra, a Noé, con quien Dios reinició la civilización humana. Dios salvó a Jacob y sus hijos del hambre a través de José. Liberó después toda la nación que creció y fue esclavizada en Egipto. Permitió Dios la conquista del reino de Israel y su disolución en manos de los asirios. Cuando ellos, la parte norte del reino de Israel, las 10 tribus, se desviaron irremediablemente del camino de Dios. Pero Dios permitió la permanencia de Judá para mantener las verdades de Dios hasta que vino Jesús para abrir la salvación a todo el mundo, empezando por la comunidad que fundó. Los primeros 3 siglos
encontramos en las dos primeras cartas del capítulo 2 de Apocalipsis, escritas por Juan a las iglesias de Asia Menor, que eran Éfeso y Esmirna. El periodo apostólico que ya hemos estudiado, representado por la iglesia de Éfeso, desde el establecimiento de la iglesia en el año 31. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, hablando de esa fase apostólica, hablando de la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Arduo trabajo de los apóstoles, pero allá por el año 73, cuando casi todos los apóstoles habían sido martirizados, entre los seguidores y discípulos de los apóstoles ocurrió lo que Juan profetizó. Apocalipsis 2, versículo 4 y 5, habla qué pasó con los seguidores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No todos se arrepintieron y volvieron a sus primeras obras y permitieron herejías que marcaron la segunda era de la iglesia, denominada Esmirna, marcada por persecuciones y por la manifestación de la mentira y falsedad que provocó la ruptura con las verdades de Dios que mantenía el judaísmo y el surgimiento, y ahí es donde hubo el surgimiento de la falsa iglesia promocionada por el emperador romano Constantino. Algunos de los puntos claves mencionados por Juan son Apocalipsis capítulo 2 versículos 9 y 10, hablando de la era de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A eso se refiere a los que ingresaron al movimiento mesiánico, pero trajeron sus creencias paganas. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Refiriéndose a las persecuciones que sufrieron por parte del Imperio Romano, culminando con la más sangrienta de todas las persecuciones hecha por el emperador Diocleciano, que duró 10 años, desde el año 303 hasta el 313, como profetizó aquí en Apocalipsis, una tribulación de 10 días. Un año por cada día. De esta manera, hemos podido estudiar los inicios de la transición que Jesús vino a hacer entre Israel y la iglesia de Dios. Y terminamos relacionando los primeros 300 años desde la fundación de la iglesia con las dos
primeras eras de la iglesia descritas en Apocalipsis capítulo 2. Y concluimos este estudio con la seguridad que los llamados a este camino de vida por Jesús y sus apóstoles no se doblegaron a las falsas enseñanzas que se infiltraron en las comunidades y que fueron reconocidas y organizadas por el emperador romano para su beneficio de poder. Los cristianos verdaderos no se dejaron doblegar a esas falsedades. Por ello, no vamos a encontrar a los miembros de la iglesia de Dios en la iglesia romana. Los verdaderos seguidores de Cristo que guardaron su palabra tuvieron que huir y vivir en la clandestinidad. Y esa historia continuará en la narrativa de las siguientes eras de la iglesia a partir de Pérgamo. Muy buenas noches, hermanos.